Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, y era así una vez en la historia, por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. No era ni oro. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor, llamando al siervo, mandó llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Oramos rápidamente, hermanos. Señor, en esta hora bendecimos tu nombre, te damos gracias porque tú eres fiel y tú eres verdadero, Padre. En esta hora nos proponemos, Señor, compartir tu palabra con temor y temblor. Señor, ayúdanos, Padre, a que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que sea clara, Señor, tal como es tu propósito, Padre, que podamos comprender, atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y de tal manera, Padre, de que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Entonces, alabando al Rey, hermano, por favor, tome su asiento. Entonces queremos, hermano, por medio de esta plática, reflexionar que 2 cosas muy importantes. Que cuando somos perdonadores o cuando perdonamos, suceden 2 cosas. Una muy importante: obedecemos a Dios. Y la segunda es que lo imitamos a Él. Sin lugar a dudas, ese es lo que el fin, pues, de la vida en Cristo. Amén. Porque dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y también dice que vamos a ir creciendo, amén, a la imagen y semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es algo muy, muy importante. Una de las virtudes divinas que podemos experimentar y en la cual nos gozamos y nos ponemos bien contentos es esta del perdón, ¿sí o no, hermanos? Tanto al recibirlo es magnífico, pero hay algo en lo cual debemos trabajar, y esto es en darlo, en entregarlo, lo cual es igualmente celestial, así como lo primero. El perdón es divino, y también el saber perdonar es algo que viene de parte de Dios, es algo que podemos, o que muchos de nosotros hemos experimentado, y sin lo cual el fundamento de nuestro gozo se derrumbaría. El fundamento, amén, de nosotros estar en este lugar sería cenizas, ya que el mismo salmista declara que bienaventurado
Amén. Bienaventurado es el varón o la persona a la cual sus transgresiones son perdonadas. Y una y otra vez encontramos en la Escritura cómo este acto, esto de perdonar de parte de Dios a cada una de nuestras vidas trae un gozo sublime, un gozo enorme. Es algo que es para festejarse, es algo en el cual se tiene que haber fiesta, es algo en el cual no podemos, o las personas que vemos nosotros en la Biblia no podían quedarse calladas ante esta grande bendición del perdón experimentado de parte de Dios, en el cual, por ejemplo, ¿se acuerda usted de Nínive cuando aquel pueblo recibió la alerta de parte del rebelde de Jonás, verdad? Y aquellos hombres vinieron al Señor en ayuno, en arrepentimientos, reconociéndole al Señor, y cómo el Señor, amén, se apartó de aquello que había dicho que haría sobre ellos. Imagínese usted el gozo, imagínese usted la fiesta, imagínese usted, por ejemplo, el pueblo de Israel hasta el día de hoy, cómo tiene instituido fiestas al conmemorar, amén, la libertad que recibieron cuando salieron de Egipto. Aquella bendición de ser cubiertos, en el cual la muerte no pasó sobre ellos. Así de glorioso y de hermoso es el perdón de Dios para ellos y también para nosotros. Así nosotros, conscientes de esto que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, es por eso que celebramos, y es por eso que a esto de reunión se le llama un servicio, un culto de celebración, porque celebramos, amén, de que el Señor nos ha perdonado, de que el Señor ha derramado de su gracia, de su misericordia sobre cada uno de nosotros. Mire, Jesús al comienzo del capítulo 18 nos dice de lo importante que para Dios es cada uno de los que conformamos su reino. Cada uno de nosotros que estamos en el reino de Dios, somos importantes. Usted es importante para Dios. Hermano, tú eres importante para Dios. Hermana, tú eres importante para Dios. Joven, adolescente, tú eres importante para Dios. Y Dios, por medio de nuestro Señor, aquí en el ministerio terrenal, empieza a decirnos, por ejemplo, nos dice Mateo 18, 1 al 5, hablando del contexto para llegar a lo que viene siendo esta historia que Jesús nos contó. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron quién es el más grande o el más importante en el reino de los cielos. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños en cuanto a su actitud de dependencia en Dios, no una actitud de niño, sino una actitud en la cual, o no una actitud infantil, sino una actitud de dependencia. Así como el niño le pide todo a la mamá, le pide todo al papá, así de la misma manera nosotros debemos demostrar dependencia, no independencia de Dios. Y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Porque muchas de las veces ¿por qué humillarse? Porque no nos gusta pedir a veces, ¿sí? Somos orgullosos, ¿verdad? Y aunque estemos ahí, no le voy a pedir el gato al vecino, no le hace que le quite la llanta con las uñas, ¿verdad? Porque me dijo que no me estacionara ahí en su lugar. Me hizo caras, ¿verdad? Y no pedimos. Y es por eso que Jesús habla acerca de que, como si fuera una humillación, el que no se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Pero también somos importantes. Y segundo, que ninguno de nosotros tenemos el derecho de maltratar por ningún motivo a nuestros hermanos de la fe.
Imagínense, se la va a ver con su papá. Se la va a ver con su papá. Por ningún motivo tenemos ese derecho. O permitir que alguna de nuestras actitudes lo haga desanimarse o tal vez apartarse de la comunidad de la fe. Jesús dice que arranquemos esas actitudes de nuestras vidas. Ahí más adelante en ese contexto, en el versículo 7 al 9, cuando dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, dice, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, dice, arráncatelo. Entonces él dice que estas actitudes no van con aquel que es hijo de Dios. Porque si no llegamos nosotros a arrancarlas, a quitarlas de nuestras vidas, entonces nos puede llevar a cometer una falta mayor. Jesús dijo, poca levadura levanta toda la masa. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes de las cuales Jesús habla, las cuales traen pues situaciones que surgen de tal manera que ya sea que las causemos o que las recibamos, pero en medio de eso está la virtud de perdonar o de pedir perdón? Primero, Mateo 18, 1 al 5 nos habla acerca de los celos, cuando los acabo de leer, que ellos dicen, ¿quién es el más machín, verdad? ¿Se imagina? Había rivalidad entre los santitos, ¿verdad? Había algo ahí, algo de fricción ahí, de tal manera que le decían, ay, imagínense, ¿quién llevaría la delantera, verdad? Entonces, las actitudes estas, el celos, la indiferencia, Mateo 18, 7 al 9. ¿Qué me voy a andar yo arrancando un ojo por verdad? Siendo indiferentes, ¿verdad, hermanos? Ahí cuando ordena Jesús esa actitud. ¿Sí? Y a poco así a veces no actuamos, ¿verdad? No, hombre. Le hace daño hasta lo que no se come, dicen a veces, ¿verdad? Qué fea expresión, ¿verdad, hermanos? Y somos indiferentes, es el punto que quiero recalcar. ¿Sí? Y Jesús en esta plática, vaya, en esta instrucción que Él está dando a sus discípulos, mire, es el 18, acuérdense, hermanos, para que no se me olvide a mí. Ahí del 7 al 9, está muy interesante, porque dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Fuerte lo que nos dice aquí nuestro Señor. Entonces los celos, la indiferencia, y luego nos habla acerca también del menosprecio. El 10 al 14, hablando de la oveja perdida. Es uno, déjalo que se vaya, ¿verdad? Una ocasión me entristeció mucho escuchar que alguien se había ido de un lugar y este líder platicando. Está fuerte esto que lo voy a decir, porque decían, que se vaya, dice, para los $20 que da. Fíjese la indiferencia. O sea, son cosas difíciles, son cosas fuertes, son cosas que experimentamos, que hemos escuchado. Y se da el menosprecio. Y Jesús dice, hay que arrancar esto de nosotros. Y les dice esta historia, diciendo, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños.
Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Les dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y así acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces el menosprecio puede llevar a desánimo, que alguien, hermano, ser causantes de que alguien terminara o pudiera alejarse del Señor. Entonces, notemos lo importante que es para Jesús, o vamos a notar nosotros lo importante que es para Jesús el perdonar a quien se arrepiente de su pecado. Esto es algo muy notable que vamos a ver aquí en esta historia del Señor, ya que si el deudor se arrepiente, es nuestro deber perdonar, ya que es una de las bendiciones espirituales que recibimos por medio de la gracia. Y de la misma manera nosotros tenemos que entregarla, que darla. Entonces, continuamos con esta instrucción del Señor y llegamos al momento de la historia donde Pedro, al querer sobresalir, le pregunta a Jesús acerca del perdón. Comprendiendo esto, comprendiendo acerca de que el Señor los estaba instruyendo acerca de lo que viene siendo el confrontar al hermano, confrontar a alguien que está en pecado, que peca, cómo ir y tratar de resolver esa situación, de cómo si se tuviera que llegar a disciplinar, cómo sería esto. Y tercero también, si se arrepiente, cómo es que nosotros debemos de recibirlos. Entonces entendemos pues de que Pedro llega con sus 7 veces. Introvertido como siempre. Según la tradición judía, el límite para perdonar eran 3. Entonces Pedro estaba pasando de bueno y le da el número perfecto según los judíos. 7, ¿verdad? Entonces 7 ustedes saben, han escuchado, ¿verdad? Que dentro de la numerología ahí de los judíos el 7 es perfección. Entonces le estaba dando, ¿verdad? 7 debe de ser. Ese tiene que ser, ¿verdad? Tínale al precio. Yo creo que se sentía ahí el Pedrito. Y Jesús abre la oportunidad o le da, pues él sienta el principio del perdón ilimitado hacia aquellos que se arrepienten, lo cual es muy importante entender. Y el Señor nos va pues a dar luz en cuanto a este contraste de aquel que se arrepiente y de aquel que no se arrepiente. De aquel que lo hace de labios para afuera y de aquel que lo hace de corazón sincero, compungido, amén, por su falta, compungido, amén, por su error. Una referencia que encontramos en Lucas dice así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Básico, ¿verdad, hermanos? Bien sencillo las palabras del Señor, bien comprensibles las palabras de nuestro Dios. El perdón ilimitado, entonces dice, aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces Jesús con una parábola nos explica la perspectiva de Dios
en cuanto a confrontar, a disciplinar y cómo recibir de regreso a lo que viene siendo el ofensor arrepentido. Entonces entramos a esta parábola así nada más 3 puntitos bien básicos, bien rápido, hermanos, que quiero usar como aplicación. Y primeramente, usando esta historia, el Señor nos da su ejemplo. Primero veremos el ejemplo de Dios. ¿Cómo es que el Señor, como el gran líder que Él es, el único y sabio Dios, porque dicen siempre se lidera con el ejemplo? Y entonces el Señor nos da su ejemplo. Y entonces es necesario no solamente obedecer, sino también imitarlo a Él. Mateo 18, 23, 27 dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Era una deuda. La intención pues de Jesús es de dar a entender que era una deuda completamente impagable. Hay comentaristas, dice, eran como 60,000 millones de dólares, dice, y contra $6. ¿Sí? Unos dicen que era de acuerdo a los reinos de aquel tiempo. Según la Reina Valera habla acerca de talentos, de denarios, y dice que era lo que debía este personaje, era equivalente al presupuesto de aquel reino por los siguientes 10 años. Haga de cuenta que es la deuda de Estados Unidos contra lo que debo yo, ¿verdad? Números rojos, hermanos. Entonces, como él no tenía que pagar, entonces entendemos, o como ya leímos, él le rogó, se postró ante sus pies, dice la Valera, y entonces suplicándole, le dice que le dé más tiempo, que tenga misericordia. Usted póngale ahí los adjetivos que usted quiera. El punto es de que como vio al Señor, al rey, con aquel Señor, y conmovido, tuvo compasión de él. En vez de entregarle lo que merecía, y ahí vemos nosotros pues ilustrada la gracia que hemos recibido de parte de Dios, le otorgó el perdón, lo cual iba a ser imposible pagar para él, aún con su propia vida. No podía pagarlo. Aún trabajando todos los días de su vida y entregando todo, era imposible pagar, porque imagínese usted los intereses, etcétera. Y entonces él se compadeció y no solamente le perdonó, sino que también lo dejó en libertad. Sin lugar a dudas, hermanos, es un resumen de nuestra condición de deudores y del perdón recibido de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Era una deuda impagable, una deuda pues astronómica, una deuda que cada uno de nosotros tenía con el Señor. Y si tú no has sido perdonado por Dios, te tienes con el Señor, pero es una deuda que no se ha pagado con oro, es una deuda que no se ha pagado con dólares, con euros, es una deuda que no se ha pagado con denarios o con talentos, sino que es una deuda que la única moneda válida que el Señor ha aceptado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la sangre de Cristo pudo saldar la deuda. Solamente la sangre de nuestro Señor la pudo saldar. Así que
Aunque este personaje fuera ejecutado ahí en ese momento, la deuda quedaba. Entonces esto nos ayuda a entender lo presto que está Dios para perdonar cuando nosotros imploramos por su compasión. Acuérdense, estamos bajo el ejemplo de Dios. Nosotros cuando imploramos, o sea, el Señor está atento su oído. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Cuando nosotros entendemos y sabemos que tenemos deuda con el Señor está ahí, su oído listo, presto. Amén. Para cuando nosotros vengamos e imploremos por compasión, Él se glorifique derramando de su misericordia y de su gracia a cada una de nuestras vidas. Amén. Y no solamente nos perdona, sino que nos hace libres, amén, de la culpa, libres de aquello que pudiera estar acechando cada una de nuestras vidas, amén. El Señor nos liberta porque así se lo hizo. En esta ilustración dice, no solamente le perdonó la deuda, sino que lo dejó en libertad, amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces, hermano, no es acerca de nuestra salvación inicial. Está hablándole a los apóstoles, está instruyendo, vaya a la iglesia, por decirlo así, si me permite la expresión, sino acerca de las virtudes que deben de emanar como resultado de nuestra salvación. Entonces, no es acerca de nuestra salvación inicial, sino acerca de las virtudes como resultado de ella. Tampoco acerca de que merezco la salvación por perdonar a otros. La única entrada al cielo, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el perdón del Señor. Entonces es necesario que podamos separar esto. O tal vez alguien puede decir, ufule, ya me salvé, si me voy a ir al cielo no lo voy a perdonar de todos modos. Tal vez alguien pueda verlo como el waiver, o cómo se llama, el perdón, vaya, para poder no confrontar o no ser confrontado en cuanto a esto. Entonces es acerca de las relaciones interpersonales dentro de la comunidad de fe, entre aquellos que han sido salvados. Entonces, pues, así como el Señor nos ha dado ejemplo, aquel que ha nacido de nuevo, sigue el ejemplo de Cristo. A ver, hermanos, ¿todo bien? Permítanme, denle un aplauso al Señor, hermano, por mientras. Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Ayúdame, hermano, que no veo. Ya no lo vuelvo a tocar. Perdóname, hermano, ¿sí? ¿Sí? Ok, ya no lo tocar, nomás esto, lo prometo. Pero sí me perdonas, ¿verdad? Dice, ya que estamos hablando, ahí está el ejercicio, ¿verdad? Entonces el que es nacido de Dios sigue el ejemplo de Cristo. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Segundo, que tengo 10 minutos para terminar. El agradecido es compasivo. Entonces aquí vemos nosotros el ejemplo inverso de que esta persona fingió estar agradecido. Santo Padre. Este personaje fue de los labios para afuera. Pero estaba hablando, el Señor estaba haciendo una historia de alguien terrenal. El Señor conocerá nuestro corazón si está arrepentido o no. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Usted sabe la historia, eran monedas de plata, no era ni oro. Lo agarró por el cuello. ¿Cuántos? A veces traemos unos cuantos por el cuello, amén, hermanos, paz de Cristo. Virtualmente, ¿verdad? O espiritualmente, ¿verdad? No físicamente, ¿verdad? Pero en realidad virtual. Dios te pague, hermano. Un aplauso para mí, tú.
Y entonces sabemos pues de que no, le rogó, hizo la misma dinámica pues que él. Entonces aquello tenía que haberle pues encendido su conciencia, vaya. Aquello tenía que haberle de alguna manera o de alguna forma recordado o impactado lo que él acababa de suceder, lo que él acababa de experimentar, vaya. Porque dice que saliendo, no había pasado una semana, no había pasado un mes, no había pasado un año. Entonces aquel que entiende el valor inmenso de ser perdonado, sabe cómo confrontar o llegar a aquellos que le han faltado, vaya. Y aún dentro del liderazgo, ¿no? Disciplinar y también perdonar. Y aquí vemos completamente lo contrario de este hombre. ¿Cómo fue y lo confrontó? Lo agarró del cuello. Cómo no hizo caso omiso a su ruego, hizo caso omiso a aquella petición de más tiempo, de paciencia. Y como él dijo, no, a la ley, a la justicia. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros le pida a Dios un espíritu perdonador. Necesitamos esto de parte de Dios como el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque obviamente estamos en construcción cada uno de nosotros. Y como iglesia en crecimiento para la honra y la gloria del Señor, amén. Y como iglesia en avanzando, situaciones que pueden surgir, y es por eso que nosotros cada momento y cada instante es importante pedirle al Señor un espíritu perdonador, porque ahí donde envía el Señor vida eterna es donde hay comunión, que así no dice la Biblia, hermano. Porque ahí, hermano, donde el Señor da un crecimiento exponencial, es donde, hermano, la comunidad de fe sabe convivir entre ellos. Y no sea que no nos vayamos a ofender, y no sea que vayamos a tener un mal día, amén, pero vamos a tener un espíritu perdonador, un espíritu de parte de Dios, amén, el cual glorifique su nombre y el cual, hermano, derrame de su gracia sobre cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros somos agradecidos y entendemos el valor del perdón de Dios para cada una de nuestras vidas, no va a haber cabida a los celos, no va a haber cabida a la rivalidad, no va a haber cabida, hermano, a la indiferencia. De ninguna manera seremos compasivos, amén. Si vemos que nuestro hermano va a necesitar ayuda, ahí estaremos, amén, para ayudar. Si vemos que nuestro hermano o nuestra hermana está teniendo un mal día, tal vez yo tengo el carácter o la paciencia o tengo la virtud y la gracia de parte de Dios, amén, para poder soportarlo y en lugar de venir y hacer más grande la situación, puedo yo venir ante el Señor y decirle: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, amén, y buscar esa compasión no solamente para nosotros, sino para ellos también. Seamos compasivos, seamos misericordiosos. En ocasiones va a ser difícil, tal y como tal vez como que mordernos la lengua, amén. No lo dice ahí la escritura, pero él dice cortarte la mano, pero a veces nos tenemos que cortar la lengua. Por último, hermanos, cuando no aplicamos esta virtud de parte de Dios hacia los demás, hacia la comunidad de fe, no solamente te afecta a ti,
también afecta a la iglesia. ¿Por qué digo esto? 31 al 35 dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, dice, se entristecieron mucho. Y si fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Y qué tremendas palabras de Cristo, hermanos, en esto. Me impactaba a mí, y Señor, ayúdame a un espíritu perdonador, Señor. Declara, siervo malvado. ¿A qué categoría pone el Señor aquel que no perdona o no sabe pedir perdón? Santo Padre, diga. Siervo malvado. Oh Señor, danos un espíritu perdonador, Señor. Ayúdanos a ser comprensivos y compasivos, Señor. Que nunca nos llames siervos malvados, Padre. Y lo transporta el rey a aquel momento, como si nos transportara a nosotros también a nuestro momento de nuestra salvación, cuando el Señor nos llamó y nos perdonó y nos lavó, nos cambió, nos transformó. Lo transporta a aquel momento, porque le dice, te perdoné aquella deuda, porque me lo suplicaste, le dice. Qué tremendo paralelismo con nuestra vida, amén, hermanos, que el Señor nos perdonó, que el Señor, cuando nosotros venimos y le suplicamos al Señor, Señor, transfórmame, Señor, ya no quiero ser igual. Dice, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Si algo hace molestar a nuestro Dios y enciende la ira de Dios, es el no perdonar. Aquí no lo dice, y el Señor enojado. Yo no sé tú, pero yo no quiero que el Señor esté enojado conmigo. Yo no sé tú, pero yo no quiero que el Señor esté molesto conmigo. Yo quiero estar del lado de su compasión y no del lado de la justicia. Si yo me compadecí de ti, si tú no has podido perdonar a alguien, ¿qué acaso no te puedes compadecer de él o de ella? Así como el Señor se ha compadecido de ti y de mí. ¿Qué acaso el mirar este retrato que el Señor nos da de nuestra salvación y cómo lo mucho que Él nos perdonó no puede movernos a un poquito de gracia y de misericordia en nuestro corazón y poder venir y buscar la armonía? Y enojado. Su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Tal vez no vayas a perder la salvación, como decía yo ahorita. Tal vez no habla acerca de la salvación inicial. Bueno, ya dije algo que no quería decir, pero bueno. Pero es una prisión el no perdonar. No puedes ver la gracia de Dios porque estás encerrado en ese círculo, vaya, de no poder ver la libertad del Señor para tu vida.
Dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. ¿Quién sabe cuánto? Si tú no has podido perdonar, hoy es el día de que puedas soltar, de que puedas tomar el valor de parte de Dios, amén, para poder soltar aquello que el Señor te está, pone en tu mente, pone en tu corazón. Sé libre, el Señor está presto para libertarte, el Señor está presto está la llave ahí en tus manos para que tú puedas abrir ese candado y tumbar las cadenas que están alrededor. Así también mi Padre Celestial lo tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. De corazón a su hermano. Hermanos, acuérdense de esto. Nosotros somos llamados a ser canal de bendición, no obstructores de ella. A veces la bendición para tu vida, para tu casa, para tu ministerio está obstruida por la falta de perdón. ¿Te imaginas tú una vida sin perdón, sin misericordia, sin gracia? Sería sumamente difícil. Quiero que te pongas de pie en esta hora si tú quieres ser un canal de bendición. Si esto a veces es difícil para aquel o para aquella que está en Cristo, imagino cómo será para aquellos que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ya no quieras llevar esto por tus propias fuerzas. Ya no quieras llevar esto. Hay alguien que está ahí listo para recibirte y darte la gracia y la fuerza para que recibas el perdón de parte de Dios. Fíjate en esta ilustración, cómo Dios te está llamando a perdonarte todas tus faltas, todos tus pecados. Tal vez tú en este momento estás diciendo, no, Señor, pues ¿cómo me va a perdonar esto? ¿Cómo me va a perdonar aquello el Señor? ¿Cómo el Señor va? No, mira todo. Tal vez tú eres aquel que debe los 60,000 millones de dólares, pero déjame decirte que para el Señor no es nada, amén, esa deuda. Hoy en este día tú puedes venir y ponerte a cuentas con el Señor, pero hay algo muy importante, un requisito muy importante que el Señor Jesús nos da en esta ilustración. Él nos dice, hay que rogar, hay que suplicar, hay que venir arrepentidos, dice, y como me lo has pedido de esa manera, dice, yo seré conmovido. Y no solamente voy a perdonar tu deuda, sino que también te voy a libertar. Amén. Es el ofrecimiento más hermoso que pudieras tener en tu vida. Imagínate tú te negarías si alguien viniera en este momento y te dijera, mira, ¿cuál es tu deuda? ¿Cuál es tu deuda? Yo te la voy a pagar en este momento. Le vas a decir, no, ¿cómo crees? No me la... Te diría que no. Al contrario, le decía, espérame, déjame ir por una perrona y luego ya te digo cuánto debo, ¿verdad? Ay, perdón, hermanos. Quisiéramos ir a aumentar más, ¿verdad, hermano? Pero así no trabaja el corazón arrepentido. Dice, ya no quiere pecar, amén. ¿Lo rechazarías? Obviamente que no. ¿Y por qué sigues rechazando a Cristo? Él solo quiere hacerte un bien. Él solo quiere ser compasivo y misericordioso contigo, llenarte de su gracia, llenarte de su favor, llenarte de su bendición.
hay que ponernos a cuentas con Él. Y sabes que al ponernos a cuentas con Él, tú vas a tal vez a venir a decirle: Señor, mira, te debo tanto. Y el Señor te va a decir: he visto tu arrepentimiento, he visto tu ruego, he visto tu corazón. ¿Sabes qué? La cuenta está saldada, ya no me debes nada. ¡Aleluya! Y hermano, queremos ser una iglesia bendecida. Amén, hermanos. Queremos ser y seguir siendo esa iglesia donde fluye el favor y la gracia del Señor. Amén. Donde el aceite no cese. Amén, hermano. Y donde su Espíritu Santo siga convenciendo corazones. Amén. Y transformando vidas. Pero para eso, hermano, no sé por qué el Señor pondría esto en mi corazón, ¿verdad? No sé. Pero yo pienso que es una alerta de parte de Dios hacia nosotros a estar atentos, porque viene una bendición, hermano, para este lugar. Amén. Viene una grande bendición para cada una, hermano, de nuestras vidas. Amén, hermano. Vamos a poder ver nuevos nacimientos. Vamos a poder ver, hermano, bautismos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Así, amén. ¿Y qué te parece, hermanos, si en esta hora venimos todos a este altar y nos ponemos y le decimos al Señor que nos dé ese espíritu perdonador, pero también, hermano, que podamos vivir en armonía? Y si hay algo, hermano, que tienes contra alguien, sé libre, sé libre. Hoy el Señor te dice: sé libre, sé libre. Disfruta tu vida en Cristo. O tal vez no esté aquí a quien le debas de pedir perdón, pero aquí está este lugar, aquí está este altar para que le vengas a pedir al Señor la fuerza y la ayuda para confrontar esa situación. Y ¿sabes qué? El Señor te dará la victoria. Amén. El Señor bendecirá tu vida. El Señor, amén, te hará libre.